La NASA acaba de confirmar algo que está desconcertando a los científicos más experimentados. Después de más de 45 años viajando por el espacio, después de haber enviado miles de imágenes perfectamente claras, después de funcionar impecablemente durante casi medio siglo, la Voyager 1 comenzó repentinamente a enviar señales extrañas a la Tierra. Y aquí está lo inquietante. Todos los sistemas de la sonda funcionan perfectamente. No hay indicios de que esté rota. Los ingenieros pueden enviarle comandos y la nave los ejecuta sin problemas. Pero los datos que está transmitiendo no tienen sentido. Es como si la sonda supiera algo que no puede expresar correctamente. Científicos confirmaron esto en 2022, y el misterio sigue sin resolverse. La Voyager 1 está a 23.300 millones de kilómetros de la Tierra, más lejos que cualquier objeto creado por humanos. Viaja a 17 kilómetros por segundo a través del espacio interestelar, un lugar donde ninguna nave ha estado antes. Ypsilon, algo en ese lugar, en esa región del cosmos que nunca hemos tocado, está causando que la sonda más exitosa de la historia envíe datos imposibles. Si estás listo para descubrir qué encontró realmente la Voyager 1 en el borde del sistema solar, ¿por qué sus señales se volvieron inexplicables? ¿Y qué nos dice eso sobre las regiones del espacio que aún no comprendemos? Dale like y suscríbete. Lo que viene a continuación te mostrará por qué esta sonda de 1977 sigue siendo uno de los mayores misterios de la exploración espacial. Comenzamos. Para entender por qué las señales extrañas de la Voyager 1 son tan perturbadoras, primero necesitas saber algo sobre distancia y comunicación. Cuando envías un mensaje a la Voyager 1, viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Es lo más rápido posible en el universo. Y sin embargo, tarda más de 20 horas en llegar. Eso significa que cuando los ingenieros envían un comando, tienen que esperar más de 40 horas para saber si funcionó. 20 horas para que la señal llegue. 20 horas más para que la respuesta regrese. Casi 2 días completos para una sola interacción. No puedes simplemente reiniciar y ver qué pasa. Cada decisión requiere días de espera. Y si algo sale mal, no hay forma de llegar allá y repararlo. Esto es ciencia confirmada. No hay forma de evitar esas limitaciones. Son consecuencias fundamentales de la velocidad de la luz y la distancia. La Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977. Hace más de 45 años. Para poner eso en perspectiva, fue lanzada cuando no existían las computadoras personales, cuando no había internet, cuando los teléfonos tenían cables y discos para marcar. La tecnología a bordo de la Voyager es literalmente de la década de 1970. Su computadora tiene menos poder de procesamiento que tu teléfono. Mucho menos. De hecho, tiene menos que una calculadora moderna. Su memoria total es de aproximadamente 69 kilobytes. Un emoji moderno ocupa más espacio que toda la memoria de la Voyager. Y sin embargo, esa computadora primitiva ha estado funcionando continuamente durante más de 4 décadas. La misión original era simple: explorar Júpiter y Saturno. Eso era todo. Se esperaba que durara unos 5 años. Luego, la sonda se quedaría sin energía y derivaría silenciosamente por el espacio. Pero los ingenieros construyeron mejor de lo necesario, y la Voyager superó todas las expectativas. En marzo de 1979, la Voyager 1 llegó a Júpiter. Las imágenes que envió cambiaron nuestra comprensión del planeta gigante. La gran mancha roja, que se veía como un óvalo rojizo desde la Tierra, resultó ser una tormenta gigante, más grande que la Tierra entera, con vientos de más de 400 kilómetros por hora, girando durante siglos,
quizás milenios. Pero lo más sorprendente fue lo que encontró en las lunas de Júpiter. Io, una de las lunas galileanas, tenía volcanes activos. Nadie esperaba eso. Las teorías sugerían que las lunas de planetas exteriores serían mundos muertos y congelados. Pero Io estaba escupiendo lava y azufre hacia el espacio. Era el objeto con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Europa, otra luna jupiteriana, tenía una superficie lisa y helada. Demasiado lisa, casi sin cráteres. Algo estaba renovando constantemente esa superficie. La conclusión fue inevitable. Debajo del hielo podría haber un océano global de agua líquida, mantenido caliente por fuerzas de marea gravitacionales. Un lugar donde la vida podría existir. Noviembre de 1980. La Voyager 1 llegó a Saturno. Los anillos, que desde la Tierra parecían unas pocas bandas anchas, resultaron ser miles de anillos individuales, cada uno con su propia composición y dinámica. Y aparecieron estructuras que no tenían sentido según la física orbital. Rayos oscuros que se formaban y disolvían. Ondas y rizos causados por pequeñas lunas que actuaban como pastoras gravitacionales. Titán, la luna más grande de Saturno, tenía una atmósfera densa, más densa que la de Marte, llena de hidrocarburos complejos, moléculas orgánicas similares a las que podrían haber existido en la Tierra primitiva. Era un laboratorio natural de química prebiótica. Para estudiar Titán de cerca, la Voyager 1 tuvo que seguir una trayectoria que la sacó del plano del sistema solar. Después de Saturno, ya no podría visitar más planetas. Su camino la llevaba hacia arriba y hacia afuera, hacia el espacio interestelar. La misión planetaria había terminado, pero el viaje más importante apenas comenzaba, porque la Voyager 1 se dirigía hacia un lugar donde ninguna nave humana había estado jamás. El borde del sistema solar, la frontera entre el dominio del Sol y el espacio interestelar. Y nadie sabía exactamente qué encontraría allá. El Sol no solo emite luz, emite un flujo constante de partículas cargadas, protones, electrones, núcleos de helio, viajando hacia afuera a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Este viento solar llena una burbuja gigante alrededor del sistema solar. Esa burbuja se llama la heliosfera. Dentro de la heliosfera estamos protegidos parcialmente de los rayos cósmicos galácticos. Partículas de alta energía que llenan el espacio interestelar. Pero en algún lugar, el viento solar se encuentra con el medio interestelar. Y allí se forma una frontera. Nadie sabía exactamente dónde estaba esa frontera o qué ocurría allí. Los modelos predecían varias etapas. Primero, un choque de terminación donde el viento solar se frena abruptamente. Luego, una región turbulenta llamada heliofunda. Finalmente, la heliopausa, la frontera definitiva donde el viento solar deja de dominar y comienza el verdadero espacio interestelar. En diciembre de 2004, la Voyager 1 cruzó el choque de terminación. Los instrumentos registraron cambios dramáticos. La velocidad del viento solar cayó de supersónica a subsónica. La densidad de partículas aumentó. La temperatura cambió. Era la confirmación de que los modelos eran correctos, al menos parcialmente. Pero la transición no fue tan nítida como se esperaba. El choque parecía moverse. A veces la Voyager estaba de un lado, a veces del otro. El límite era dinámico, respondiendo a cambios en la actividad solar y la presión del medio interestelar. Durante los siguientes 8 años, la Voyager navegó por la heliofunda, esa región turbulenta donde el material solar frenado se acumula. Los datos mostraban fluctuaciones caóticas. El campo magnético cambiaba constantemente. Y lentamente,
la intensidad de rayos cósmicos galácticos iba aumentando. 25 de agosto de 2012. Ese día, sin que nadie en la Tierra lo supiera en el momento, la Voyager 1 cruzó la heliopausa. Entró en el espacio interestelar. Se convirtió en el primer objeto creado por humanos en abandonar el sistema solar. Pero la confirmación tardó meses en llegar. ¿Por qué? Porque la frontera no se comportó como se esperaba. Los científicos anticipaban que el campo magnético cambiaría dramáticamente de dirección. Dentro de la heliosfera, el campo está orientado por el Sol. Fuera, debería reflejar el campo magnético interestelar. Pero eso no ocurrió inmediatamente. Lo que sí cambió fue dramático. Los rayos cósmicos galácticos aumentaron súbitamente. El viento solar desapareció casi por completo. Las partículas de baja energía características del interior del sistema solar se desvanecieron. La Voyager estaba definitivamente en un ambiente diferente. La confirmación final vino de una forma inesperada. En marzo de 2013, el Sol emitió una eyección de masa coronal particularmente potente. Esa onda de plasma viajó hacia afuera durante más de un año. Cuando llegó a la posición de la Voyager en abril de 2013, causó vibraciones en el plasma circundante. Esas vibraciones eran detectables, y su frecuencia dependía de la densidad del plasma. Era como golpear una campana y escuchar el tono. La frecuencia revelada por esas vibraciones indicaba una densidad de plasma aproximadamente 40 veces mayor que la del viento solar. Consistente con el medio interestelar. La Voyager 1 estaba definitivamente fuera. Y aquí comenzó la verdadera exploración, porque el espacio interestelar no es vacío. Está lleno de gas extremadamente tenue, aproximadamente 0,1 átomos por centímetro cúbico. Comparado con el aire terrestre que tiene 25 trillones de moléculas por centímetro cúbico, es prácticamente nada. Pero ese casi nada tiene propiedades fascinantes. El medio interestelar está ionizado parcialmente, lleno de campos magnéticos, atravesado por ondas de choque de supernovas antiguas. Es un ambiente dinámico que la Voyager comenzó a medir directamente por primera vez. Los datos mostraban que el espacio interestelar no es uniforme. Hay variaciones en densidad. Ondas de presión se propagan a través del medio. Algunas parecen originarse en eventos solares, ondas que viajan más allá de la heliopausa. Otras tienen orígenes menos claros. Y la Voyager seguía funcionando. Año tras año, enviando datos, midiendo el campo magnético, detectando rayos cósmicos, contando partículas. Cada medición era única. Ninguna nave había estado allí antes. Cada dato era un descubrimiento. Pero había un problema creciente: la energía. La Voyager funciona con generadores termoeléctricos de radioisótopos. Plutonio 238, que se desintegra lentamente, convirtiendo calor en electricidad. Al lanzamiento generaba 470 watts. Pero el plutonio se desintegra inexorablemente. Aproximadamente 4 watts menos cada año. Para 2022, la potencia disponible había caído a aproximadamente 220 watts. Menos de la mitad de la original. Los ingenieros habían apagado sistemas no esenciales, calentadores que mantenían ciertos componentes tibios, algunos instrumentos científicos. Cada decisión era dolorosa. Cada sistema apagado era una capacidad perdida. Pero la nave seguía funcionando, transmitiendo a la Tierra con su antena de 3,7 metros. La señal que llegaba era increíblemente débil, aproximadamente 20.000 millones de veces más débil que la batería de un reloj de pulsera. Pero las antenas gigantes de la red de espacio profundo podían detectarla. Y entonces, en mayo de 2022, algo extraño comenzó a ocurrir.
El subsistema de control de actitud y articulación, conocido como AACS, comenzó a enviar datos que no tenían sentido. El AACS es crucial. Es el sistema que mantiene la antena de la Voyager apuntando hacia la Tierra. Sin él, la comunicación se pierde. El sistema usa giroscopios para determinar la orientación de la nave. Y basándose en esa información, hace pequeños ajustes con propulsores para mantener la antena alineada. Los datos que el AACS enviaba indicaban que la nave estaba en una orientación completamente incorrecta, como si estuviera girando aleatoriamente, como si la antena apuntara en direcciones imposibles. Pero aquí está lo extraño. La señal seguía llegando a la Tierra con la misma intensidad. Eso solo es posible si la antena está correctamente apuntada. Los ingenieros verificaron todo. Revisaron los sistemas de comunicación. Analizaron la intensidad de la señal. Confirmaron que la antena definitivamente estaba apuntando hacia la Tierra. Pero el AACS insistía en que no era así. Los datos eran contradictorios, imposibles. Y peor aún, el sistema de protección contra fallas no se había activado. Normalmente, si el AACS detecta un problema, pone la nave en modo seguro, apaga sistemas no esenciales, espera instrucciones desde la Tierra. Pero eso no había ocurrido. Era como si el AACS no supiera que había un problema, o como si el problema fuera de un tipo que nunca había sido anticipado. Susan Dodd, directora del proyecto Voyager, admitió públicamente que estaban desconcertados. No sabían de dónde provenían los datos incorrectos. Sabían si era un problema de hardware o software. No sabían cómo afectaría el funcionamiento futuro de la nave. Pero aquí está lo que hace que esto sea particularmente inquietante. La Voyager 1 está operando en un ambiente donde ninguna nave ha estado antes. Niveles de radiación cósmica que ningún instrumento humano ha experimentado. Campos magnéticos de configuraciones desconocidas. Partículas de energías extremas bombardeando constantemente los circuitos. ¿Es posible que la radiación esté dañando los circuitos de maneras sutiles? Sí. Absolutamente. Los rayos cósmicos pueden atravesar la electrónica y causar errores aleatorios. Bits que cambian de 0 a 1 o viceversa. Memoria que se corrompe. Es un fenómeno conocido. Pero normalmente esos errores son transitorios. Ocurren y desaparecen. O causan fallas catastróficas que activan los sistemas de protección. Lo que está ocurriendo con la Voyager es diferente. Es consistente, persistente. Como si algo hubiera cambiado fundamentalmente en cómo el AACS interpreta su propio estado. Los ingenieros han enviado comandos de diagnóstico, instrucciones para que el AACS reporte información adicional. Pero cada comando tarda 2 días en generar una respuesta. Y la información que regresa no aclara el misterio. Es como interrogar a alguien que habla un idioma ligeramente diferente. Las palabras son reconocibles, pero el significado está distorsionado. ¿Hay teorías? Quizás un chip de memoria se dañó. Quizás el software está ejecutándose en una sección de memoria corrupta. Quizás los giroscopios están enviando datos erróneos que el AACS interpreta literalmente. Quizás hay interferencia electromagnética del medio interestelar afectando las señales internas. Cada teoría tiene problemas. Si fuera un chip de memoria dañado, esperarías errores más caóticos. Si fuera software corrupto, la nave probablemente estaría comportándose de maneras más evidentemente erróneas. Si fueran los giroscopios, los ajustes de actitud estarían fallando y la antena perdería alineación. Y aquí está la parte que mantiene a los ingenieros despiertos por la noche. No saben si esto es el comienzo del fin. La Voyager ha funcionado durante 45 años.
mucho más de lo diseñado. Cada componente ha estado expuesto a radiación, vacío, temperaturas extremas durante décadas. Es un milagro que funcione en absoluto. ¿Son estas señales extrañas el primer síntoma de una falla en cascada? ¿O es solo una anomalía aislada que la nave puede tolerar durante años más? No hay forma de saber con certeza. Solo pueden observar, monitorear, esperar. Y mientras tanto, la Voyager sigue transmitiendo datos científicos valiosos. El campo magnético interestelar, la densidad de partículas, los rayos cósmicos. Cada medición es única, irreemplazable, porque ninguna otra nave está allá afuera. La Voyager 2, la nave gemela, también alcanzó el espacio interestelar en noviembre de 2018. Pero está en una trayectoria diferente, en una región diferente del medio interestelar. Y crucialmente, su detector de plasma funciona, mientras que el de Voyager 1 falló en 1980. Eso significa que Voyager 2 puede medir directamente las propiedades del plasma interestelar: temperatura, densidad, velocidad. Datos que Voyager 1 solo puede inferir indirectamente. Juntas, las dos naves proporcionan una imagen estéreo del espacio interestelar local. Y lo que revelan es fascinante. El medio interestelar no es estático. Tiene estructura, ondas, variaciones. Las dos naves, separadas por miles de millones de kilómetros, miden propiedades ligeramente diferentes. Eso nos dice que hay gradientes, corrientes, quizás burbujas en el medio interestelar. Piensa en eso. Estamos midiendo la estructura del espacio entre las estrellas. Una región que durante toda la historia humana fue completamente inaccesible. Y lo estamos haciendo con tecnología de 1977. Con computadoras menos potentes que tu teléfono. Es extraordinario. Pero la energía sigue disminuyendo. Para 2025, las Voyager tendrán aproximadamente 200 watts disponibles. No es suficiente para operar todos los instrumentos restantes. Los ingenieros tendrán que hacer elecciones difíciles. ¿Qué apagar primero? ¿El magnetómetro? ¿Los detectores de rayos cósmicos? ¿Los sensores de plasma? Cada instrumento proporciona datos únicos. Perder cualquiera de ellos es perder una ventana a fenómenos que no podemos observar de ninguna otra manera. Pero no hay alternativa. La física del plutonio en decaimiento es inexorable. Para 2030, probablemente solo un instrumento podrá seguir operando. Quizás el magnetómetro, o quizás los detectores de rayos cósmicos. Los científicos están debatiendo cuál proporcionaría los datos más valiosos en los años finales. Y para 2035, más o menos, la potencia caerá por debajo del umbral mínimo necesario para transmitir a la Tierra. Ese día, las Voyager enviarán su último mensaje. Las antenas de la red de espacio profundo escucharán una última señal débil. Y luego, silencio. Pero el viaje no terminará. Las naves seguirán avanzando. Voyager 1 a 17 km por segundo. Voyager 2 a 15 km por segundo. Kilómetro tras kilómetro. Año tras año, siglo tras siglo. En aproximadamente 300 años llegarán a los bordes de la nube de Oort, una vasta esfera de cometas que rodea el sistema solar. Se extiende hasta casi un año luz del Sol. Es el límite verdadero de la influencia gravitacional solar. Atravesar la nube de Oort tomará unos 30.000 años. Durante todo ese tiempo, las Voyager derivarán en silencio. Congeladas, muertas, pero intactas. El vacío del espacio preserva todo. No hay erosión, no hay corrosión, solo el impacto ocasional de partículas de polvo cósmico. En aproximadamente 40.000 años, Voyager 1 pasará relativamente cerca de la estrella Gliese 445, una enana roja a unos 17 años luz de la Tierra.
Cerca, en términos astronómicos, significa aproximadamente 1,5 años luz, demasiado lejos para que la gravedad de la estrella afecte la trayectoria. Voyager simplemente pasará de largo y continuará durante millones de años, orbitando el centro de la galaxia como cualquier otra estrella, una órbita que toma aproximadamente 200 millones de años. Las Voyager se convertirán en objetos permanentes del inventario galáctico y llevan consigo un mensaje: los discos dorados, grabaciones hechas de cobre bañado en oro, diseñados para durar 1.000 millones de años en el espacio. Contienen saludos en 55 idiomas, música de Bach, Beethoven, Chuck Berry, sonidos de la naturaleza terrestre, 116 imágenes codificadas como audio. Es un mensaje en una botella lanzado a un océano cósmico. Las probabilidades de que alguien lo encuentre son astronómicamente bajas. El espacio es vasto, más allá de toda comprensión. Pero el gesto importa. Es una declaración de que existimos, que miramos hacia afuera, de que intentamos comunicarnos con lo desconocido. Carl Sagan, quien lideró el proyecto del disco dorado, lo dijo perfectamente. El disco no es tanto un mensaje para extraterrestres como un mensaje para nosotros mismos. Una afirmación de que somos una especie capaz de pensar en el futuro profundo, capaz de imaginar que nuestras creaciones podrían sobrevivir mucho después de que nos hayamos ido. Y las Voyager sobrevivirán, mucho después de que la civilización humana haya desaparecido, de una forma u otra. Mucho después de que la Tierra misma sea inhabitable. Las Voyager seguirán derivando entre las estrellas. Testigos silenciosos de que alguna vez, en un pequeño planeta alrededor de una estrella amarilla ordinaria, surgió una especie que construyó naves espaciales. Esa es la verdadera magnitud de lo que las Voyager representan. No solo son exploradores, son embajadores. Monumentos, cápsulas del tiempo, son nuestra forma de tocar la eternidad. Las señales extrañas que Voyager 1 está enviando son un recordatorio de que nada dura para siempre. Ni siquiera la tecnología más resistente puede funcionar indefinidamente. Pero antes de que caiga el silencio final, estas naves nos habrán dado décadas de descubrimientos. Nos habrán mostrado mundos que nunca habíamos visto. Nos habrán llevado a lugares donde ningún humano puede ir. Y cuando finalmente se callen, su legado permanecerá. En los datos que enviaron, en las generaciones de científicos que inspiraron, en las imágenes que cambiaron cómo vemos nuestro lugar en el cosmos. La Voyager nos enseñó que somos pequeños, pero capaces de grandes cosas, que podemos alcanzar las estrellas, aunque sea con máquinas que construimos. Las señales extrañas continúan. Los ingenieros siguen investigando. Y la Voyager sigue avanzando hacia lo desconocido, enviando sus mensajes confusos desde el borde del sistema solar, recordándonos que hay misterios que aún no comprendemos en los confines más remotos del espacio que llamamos hogar. Pero hay más capas en esta historia. El problema técnico con el AACS no es la primera anomalía que la Voyager ha enfrentado. A lo largo de sus 45 años en el espacio, ha sobrevivido múltiples crisis que pudieron haberla destruido. En 2010, uno de los propulsores que usa para orientarse comenzó a fallar. Después de décadas de uso, las boquillas se habían degradado. Los ingenieros tuvieron que cambiar a un conjunto de respaldo que no se había usado desde 1980. 30 años inactivos en el espacio. Cuando enviaron el comando para encenderlos, nadie sabía si funcionarían. Tardaron 2 días en recibir confirmación. Funcionaron perfectamente. En 2017, los propulsores principales comenzaron a mostrar signos de degradación. Nuevamente,
los ingenieros recurrieron a otro conjunto de respaldo. Esta vez, propulsores que no se habían usado desde el sobrevuelo de Saturno en 1980. Casi 37 años sin Dropin activarse. Y cuando los comandos llegaron después de 20 horas de viaje, esos propulsores respondieron como si hubieran sido encendidos ayer. Es extraordinario cuando lo piensas. Componentes mecánicos funcionando después de décadas de exposición al vacío del espacio, a radiación extrema, a temperaturas fluctuantes. La ingeniería de los años 70 resultó ser más robusta de lo que nadie imaginó. Pero cada crisis consume recursos. Cada cambio a sistemas de respaldo es un paso más cerca del momento en que no habrá más respaldos. La Voyager fue diseñada con redundancia. Sistemas duplicados, triplicados en algunos casos. Pero después de 45 años, esa redundancia se ha agotado casi completamente. El sistema de comunicación es particularmente crítico. La antena debe apuntarse hacia la Tierra con precisión de una fracción de grado. A 23.000 millones de kilómetros de distancia, un error de apuntamiento de medio grado significa que la señal falla completamente el planeta. Es como intentar iluminar un grano de arena en la playa desde 1 kilómetro de distancia con una linterna. Y aquí está la ironía cruel. La señal que la Voyager transmite es tan débil que las antenas de 70 metros de la red de espacio profundo apenas pueden detectarla. Estamos hablando de aproximadamente 20 watts de potencia de transmisión. Una bombilla de luz LED moderna es más brillante. Y esa señal tiene que cruzar miles de millones de kilómetros. Cuando llega a la Tierra, la potencia de la señal es incomprensiblemente pequeña. Aproximadamente 0.0000000. Es un número con 18 ceros después del punto decimal. Y sin embargo, las antenas gigantes pueden detectarla, amplificarla, decodificarla.
Es un testimonio tanto de la ingeniería de la Voyager como de la tecnología terrestre. Pero esa tecnología terrestre también ha tenido que evolucionar. La red de espacio profundo, el sistema de antenas gigantes que se comunica con las sondas distantes, ha sido actualizada múltiples veces desde 1977. Nuevos receptores más sensibles, amplificadores de bajo ruido, procesadores digitales de señales. Sin esas mejoras, la comunicación con la Voyager se habría perdido hace años. En marzo de 2020, la situación se volvió crítica para Voyager 2. La antena de S-43 en Canberra, Australia, la única capaz de comunicarse con esa nave debido a su trayectoria hacia el sur, tuvo que ser apagada para mantenimiento mayor. Era la primera vez en casi 50 años que esa antena se apagaba completamente. Durante 11 meses, Voyager 2 estuvo esencialmente sola. Podía enviar datos a la Tierra. Varias antenas podían recibirlos. Pero nadie podía enviarle comandos. Si algo salía mal, no había forma de corregirlo. La nave tendría que resolverlo por sí misma o fallar tratando. Los ingenieros trabajaron febrilmente en Canberra. Instalaron nuevos transmisores. Actualizaron sistemas de refrigeración y calefacción. Mejoraron la electrónica de procesamiento de señales. Todo mientras el reloj corría. Cada día sin comunicación bidireccional era un día de riesgo. En octubre de 2020 enviaron los primeros comandos de prueba. El mensaje viajó durante más de 18 horas. Llegó a Voyager 2. La nave lo recibió, lo procesó y ejecutó las instrucciones. 18 horas después, la confirmación llegó a la Tierra. Había funcionado. La conexión estaba restaurada. Fue un momento de celebración contenida, porque todos sabían que era temporal. La física del plutonio en decaimiento es inexorable. No importa cuántas antenas actualices, no importa cuán sensibles sean los receptores. Eventualmente, la potencia caerá por debajo del mínimo necesario. Y luego está la cuestión del combustible. Las Voyager usan hidracina para los propulsores, un compuesto químico que se descompone catalíticamente para producir gas nitrógeno caliente que sale por boquillas, generando empuje. Al lanzamiento, cada Voyager llevaba aproximadamente 100 kilogramos de hidracina. Después de 45 años de ajustes constantes de orientación, queda muy poca. Los ingenieros han sido increíblemente frugales. Cada maniobra se planea meticulosamente para usar la mínima cantidad posible de combustible. Pero eventualmente se acabará. Cuando eso ocurra, la nave perderá la capacidad de apuntar su antena. Derivará lentamente fuera de alineación. La señal se debilitará. Y finalmente se perderá por completo. Quizás eso ocurra antes de que la energía se agote. Quizás después. Nadie sabe con certeza. Pero hay otro factor que podría terminar la misión incluso antes. El espacio no es completamente vacío. Hay polvo, partículas microscópicas de material interestelar. La mayoría son inofensivas, demasiado pequeñas para causar daño. Pero ocasionalmente, una partícula más grande podría impactar la nave. A 17 kilómetros por segundo. Incluso una mota de polvo tiene energía cinética considerable. Una partícula del tamaño de un grano de arena podría perforar componentes críticos. Podría dañar la antena. Podría romper líneas de combustible. La probabilidad es baja, pero no cero. Y aumenta con cada año que pasa, con cada kilómetro adicional que la Voyager viaja a través del medio interestelar. Los científicos han usado las Voyager para estudiar precisamente eso: la densidad y distribución del polvo interestelar. Los detectores a bordo cuentan impactos. La mayoría son microscópicos. Pero hay una distribución. Y esa distribución incluye partículas más grandes, aunque raras. Es una ironía. Las Voyager estudian el medio que eventualmente podría destruirlas. Cada dato que envían sobre el polvo interestelar
es potencialmente información sobre su propio destino. Y luego están los rayos cósmicos, partículas de energía extraordinaria, núcleos atómicos acelerados por supernovas, quizás por agujeros negros. Viajan a velocidades cercanas a la luz. Cuando impactan materia, pueden causar daño significativo. La Voyager ha estado midiendo rayos cósmicos durante décadas, y la intensidad ha aumentado dramáticamente desde que cruzó al espacio interestelar. Ya no está protegida por la heliosfera, está expuesta directamente al bombardeo cósmico. Ese bombardeo es acumulativo. Cada rayo cósmico que atraviesa los circuitos tiene una pequeña probabilidad de causar un error. Un bit que cambia, una instrucción que se ejecuta incorrectamente. La mayoría de las veces eso no importa, pero ocasionalmente podría causar un problema crítico. ¿Son las señales extrañas del AACS resultado de daño por radiación acumulado? Es posible. Después de 45 años de bombardeo constante, incluso el blindaje más robusto se degrada. Los materiales cambian a nivel atómico. Las propiedades eléctricas se alteran. Los ingenieros han tratado de modelar estos efectos, simulaciones por computadora de cómo la radiación afecta a los componentes electrónicos a lo largo de décadas. Pero son solo modelos. La Voyager opera en un régimen que nunca se ha probado completamente. Es un experimento viviente en la durabilidad de la tecnología humana. Y aquí está lo notable. A pesar de todo, sigue funcionando. 45 años de operación continua, sin mantenimiento, sin reparaciones, solo degeneración lenta e inevitable. Y sin embargo, transmite datos, ejecuta comandos, explora. Cada imagen que envió de Júpiter, Saturno, sus lunas, cambió nuestra comprensión del sistema solar. Cada medición del espacio interestelar es un dato que nunca habíamos tenido antes. La Voyager ha sido, sin exageración, una de las misiones científicas más exitosas de la historia. Y la historia no ha terminado, incluso con las señales extrañas, incluso con la energía menguante. Mientras la nave siga transmitiendo, seguiremos aprendiendo. Sobre el medio interestelar, sobre la heliosfera, sobre los límites de la ingeniería humana. Los científicos esperan mantener contacto hasta al menos 2025. Quizás 2030 si tienen suerte. Cada año adicional es un regalo. Cada dato nuevo es invaluable, porque no hay reemplazo en el horizonte. No hay misión planificada para alcanzar el espacio interestelar en el futuro cercano. Las sondas New Horizons e incluso Pioneer 10 y 11 eventualmente llegarán allá, pero tardarán décadas. Y ninguna lleva el conjunto de instrumentos que las Voyager tienen. Eso significa que cuando las Voyager finalmente se callen, habrá un silencio. Un vacío en nuestro conocimiento del espacio interestelar. Tendremos que esperar años, quizás décadas, antes de que otra nave lo alcance y pueda continuar las mediciones. Es por eso que cada anomalía como las señales extrañas del AACS se toma tan en serio. No es solo sobre una nave vieja mostrando su edad. Es sobre la pérdida potencial de una fuente de datos única e irreemplazable. Los ingenieros continúan trabajando en el problema. Han enviado docenas de comandos de diagnóstico. Han analizado miles de horas de telemetría. Han consultado con expertos que trabajaron en la misión originalmente, algunos de los cuales están ahora retirados. Es una carrera contra el tiempo, contra la distancia, contra la física inexorable del decaimiento radioactivo. Pero es una carrera que vale la pena correr, porque al final las Voyager representan más que tecnología. Representan aspiración humana, la voluntad de explorar, de ir más allá de lo conocido. Carl Sagan escribió sobre la fotografía del punto azul pálido que Voyager 1 tomó en 1990. La Tierra, vista desde 6.000 millones de kilómetros,
era apenas un píxel, una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y Sagan reflexionó sobre cómo esa perspectiva debería cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. Todos los que has amado, todos los que has conocido, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, todos vivieron en esa mota de polvo. Es un recordatorio de nuestra fragilidad, de nuestra insignificancia cósmica y, paradójicamente, de nuestra importancia única, porque somos la mota de polvo que puede mirarse a sí misma, que puede construir máquinas para explorar el cosmos, que puede preguntarse de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esa capacidad es extraordinaria, y las Voyager son extensiones de esa capacidad. Son nuestros ojos y oídos en lugares donde nunca podremos ir personalmente. Son nuestra forma de tocar el infinito, de dejar una marca, aunque sea minúscula, en la vastedad del espacio. Cuando finalmente caiga el silencio, cuando la última señal se desvanezca en el ruido cósmico, las Voyager continuarán, derivando entre las estrellas, llevando sus discos dorados, mensajes de una especie que miró hacia arriba y se preguntó: ¿qué hay allá afuera? Y quizás, en un futuro incomprensiblemente distante, alguien o algo encontrará una de esas naves, decodificará el disco, escuchará la música de Bach, verá las imágenes de la Tierra y sabrá que alguna vez, hace mucho tiempo, existimos, que fuimos curiosos, que alcanzamos las estrellas. Esa es la verdadera misión de las Voyager. No solo ciencia, sino testimonio, prueba de que estuvimos aquí, de que importamos, de que el universo, al menos en una pequeña esquina, se hizo consciente de sí mismo a través de nosotros. Las señales extrañas continuarán siendo investigadas. Los ingenieros trabajarán hasta que ya no puedan. Y la Voyager seguirá enviando sus datos confusos pero preciosos desde el borde del sistema solar, recordándonos que somos exploradores. Siempre lo hemos sido, y siempre lo seremos, mientras miremos hacia las estrellas con asombro y preguntemos: ¿qué sigue? Hay algo más que debemos entender sobre las Voyager. No son simplemente sondas científicas, son tiempo congelado. Cápsulas que preservan la tecnología, el pensamiento, las esperanzas de 1977. Y al estudiarlas ahora, décadas después, vemos no solo lo que descubrieron, sino cuán lejos hemos llegado. Cuando las Voyager fueron lanzadas, la computación estaba en pañales. Las computadoras llenaban habitaciones enteras. El software se programaba con tarjetas perforadas. La idea de que alguien pudiera llevar una computadora en el bolsillo era ciencia ficción pura. Y sin embargo, los ingenieros de JPL crearon sistemas de control que siguen funcionando. Software que se ejecuta sin fallos después de miles de millones de ciclos. Hardware que resiste condiciones que destruirían la electrónica moderna. Es humillante y asombroso a partes iguales. La arquitectura de las computadoras de Voyager es primitiva según estándares modernos, pero es robusta, de maneras que la tecnología actual no es. No hay componentes miniaturizados que fallen con una mota de polvo. No hay software complejo con millones de líneas de código donde los bugs pueden esconderse. Es simple, directo, y por eso funciona. Los ingenieros modernos que trabajan en la misión tienen que aprender lenguajes de programación obsoletos. Tienen que entender arquitecturas de hardware que ya no se enseñan en universidades. Algunos de los documentos técnicos originales están en papel, amarillento, guardados en cajas. No hay versiones digitales. Es arqueología técnica, desenterrando conocimiento olvidado para resolver problemas en una máquina que viaja a miles de millones de kilómetros de distancia. Y funciona porque aquellos ingenieros de los años 70 documentaron todo meticulosamente. Dejaron manuales, diagramas, explicaciones.
sabían que la misión podría durar más de lo esperado. Sabían que futuras generaciones tendrían que mantenerla. Y prepararon el terreno para nosotros. Es un regalo que cruza décadas. Y mientras tanto, las Voyager siguen enviando datos que desafían nuestras expectativas. El medio interestelar resultó ser más complejo de lo previsto. Hay estructura, variaciones, fenómenos que no anticipamos. Por ejemplo, las Voyager detectaron lo que se llama espuma magnética en la heliofunda, regiones donde el campo magnético se retuerce y conecta de maneras caóticas, creando burbujas de campo magnético que se forman y disuelven. Es un proceso dinámico que no estaba en los modelos. Y en el espacio interestelar detectaron ondas de densidad, perturbaciones que se propagan a través del medio como ondas en un estanque. Algunas parecen originarse en el Sol, ondas de choque que viajan más allá de la heliosfera. Otras vienen de direcciones desconocidas, quizás de eventos en otras estrellas. Cada uno de estos descubrimientos plantea nuevas preguntas. ¿Qué causa la espuma magnética? ¿Cómo se propagan las ondas de densidad a través de un medio tan tenue? ¿Qué nos dicen sobre la física del plasma interestelar? Las respuestas requieren teoría, simulaciones, comparaciones con otros datos. Es un proceso lento, pero cada pieza de información que las Voyager envían es un dato crucial para construir esas teorías. Y hay implicaciones prácticas. Si alguna vez enviamos humanos más allá del sistema solar, necesitarán saber qué esperar, qué niveles de radiación encontrarán, qué densidades de material, qué campos magnéticos. Las Voyager están proporcionando ese mapa preliminar del espacio interestelar. Por supuesto, las misiones tripuladas al espacio interestelar están muy lejos, increíblemente lejos. No solo en distancia, sino en tecnología requerida. Viajando a la velocidad de Voyager, tardaría 70.000 años en llegar a Próxima Centauri, la estrella más cercana. Eso claramente no es viable. Necesitaríamos propulsión radicalmente diferente. Quizás velas solares empujadas por láseres terrestres. Quizás motores de fusión nuclear. Quizás algo que aún no hemos imaginado. Pero cuando eventualmente lo hagamos, cuando finalmente crucemos hacia otra estrella, las Voyager habrán sido los pioneros. Habrán mostrado que es posible, que podemos construir máquinas que funcionan en el espacio profundo durante décadas, que podemos navegar hacia objetivos a miles de millones de kilómetros con precisión, que podemos comunicarnos a través de distancias incomprensibles. Son lecciones valiosas, pruebas de concepto a escala cósmica. Y las estamos aprendiendo ahora, en tiempo real, mientras las Voyager continúan su viaje. Pero volvamos a las señales extrañas del AACS, porque hay un aspecto de esto que es particularmente fascinante. Los datos que el AACS está enviando son consistentemente incorrectos. No son aleatorios. Hay un patrón, aunque los ingenieros aún no lo han descifrado completamente. Eso sugiere que el problema no es simplemente corrupción aleatoria de memoria, es algo más estructurado, como si el AACS estuviera operando bajo suposiciones que ya no son correctas, o como si estuviera interpretando sus propias mediciones de una manera que se ha desviado de lo diseñado. Una posibilidad es que uno de los giroscopios esté enviando datos erróneos. Los giroscopios miden rotación. Si uno está fallando, podría reportar que la nave está girando cuando no lo está. El AACS tomaría esos datos literalmente y reportaría una orientación imposible. Pero normalmente, el sistema tiene comprobaciones de consistencia, múltiples giroscopios que se verifican entre sí. Si uno falla, debería ser obvio porque sus lecturas no coincidirían con los demás, a menos que el sistema de verificación también esté fallando, o a menos que múltiples giroscopios
estén fallando de maneras correlacionadas. Otra posibilidad es que el software del AACS se corrompió. Quizás un rayo cósmico cambió una instrucción crucial. Ahora el código se ejecuta de manera ligeramente diferente. Lo suficiente para producir salidas incorrectas, pero no lo suficiente para causar un fallo catastrófico. El desafío es que diagnosticar esto desde la Tierra es casi imposible. Los ingenieros pueden enviar comandos de diagnóstico, pero los comandos están limitados por lo que el sistema fue diseñado para hacer. No pueden simplemente depurar el software como lo harían con una computadora en su escritorio. Es como intentar diagnosticar un problema médico en alguien al otro lado del planeta, con quien solo puedes comunicarte por carta, y cada carta tarda 2 días en llegar. Puedes hacer preguntas, puedes pedir que el paciente describa síntomas, pero no puedes hacer un examen físico directo. Y el tiempo corre. Cada día que pasa, la energía disminuye un poco más. El combustible se agota un poco más. Las probabilidades de un impacto de polvo aumentan marginalmente. La ventana para resolver este misterio se está cerrando. Los ingenieros están haciendo todo lo posible, consultando documentación antigua, simulando el comportamiento del AACS en computadoras terrestres, comparando datos de Voyager 2, que no muestra el mismo problema, para identificar diferencias. Es trabajo meticuloso, requiere paciencia, creatividad y una comprensión profunda de sistemas que fueron diseñados antes de que la mayoría de los ingenieros actuales nacieran. Pero hay algo inspirador en el esfuerzo. Estas personas dedicando carreras a mantener vivas máquinas de 45 años, resolviendo problemas a miles de millones de kilómetros de distancia, preservando conexiones con exploradores que nunca regresarán a casa. Es un tipo diferente de heroísmo, no el dramático, sino el tranquilo, el perseverante, el que dice esto importa y vale la pena el esfuerzo, incluso cuando es difícil, incluso cuando las probabilidades no son buenas. Porque al final, las Voyager nos representan. Son extensiones de nosotros, y abandonarlas mientras aún funcionen sería abandonar una parte de quienes somos. Así que los ingenieros continuarán, monitoreando señales, enviando comandos, analizando datos, esperando el día en que descifren el misterio de las señales extrañas, o el día en que las Minbaches señales finalmente se detengan. Cualquiera de esos días llegará. La física lo garantiza. Pero hasta entonces hay trabajo por hacer. Hay descubrimientos por hacer. Hay historias que las Voyager aún tienen que contarnos sobre el espacio entre las estrellas. Y cuando finalmente caiga el silencio, cuando los ingenieros escuchen el último eco de una señal que viajó más de 20 horas para llegar, habrá tristeza, pero también orgullo, porque mantuvimos la promesa, escuchamos mientras pudieron hablar y preservamos cada palabra para las generaciones futuras. Los datos de las Voyager llenarán bibliotecas, informarán investigaciones durante décadas, inspirarán a futuros exploradores. Y en algún lugar del espacio interestelar, las naves continuarán su viaje eterno, silenciosas pero intactas, llevando su mensaje de una especie que se atrevió a mirar más allá de su hogar y preguntar, ¿qué hay allá afuera? Esa pregunta define nuestra humanidad tanto como cualquier otra cosa que hagamos. Y las Voyager, con sus señales extrañas y sus sistemas envejecidos pero funcionales, son la encarnación perfecta de esa pregunta hecha máquina y lanzada hacia las estrellas. Hay un último aspecto que necesita ser contado. La forma en que las Voyager han cambiado nuestra perspectiva cultural, no solo científica. Antes de ellas, el espacio profundo era abstracto. Números en libros, ilustraciones artísticas, especulación,
Las Voyager lo hicieron concreto. Nos mostraron Júpiter con detalles imposibles. Las tormentas rugiendo en su atmósfera. Los volcanes de Io expulsando material al espacio. El océano oculto bajo el hielo de Europa. Estas ya no eran ideas teóricas. Eran lugares reales fotografiados por máquinas que construimos. Y esas imágenes entraron en la consciencia colectiva. Inspiraron películas, libros, arte. Generaciones de niños decidieron estudiar ciencia porque vieron las imágenes de Voyager. Porque se preguntaron, ¿podría yo ayudar a construir la próxima? Ese impacto cultural es incalculable. No aparece en presupuestos ni en papers científicos, pero es real. Es la inspiración que impulsa el progreso humano. La curiosidad que nos hace seguir preguntando, seguir explorando, seguir alcanzando más allá de lo conocido. Carl Sagan entendió esto mejor que nadie. Por eso luchó tanto por el disco dorado. No porque creyera que aliens lo encontrarían. Las probabilidades son astronómicamente bajas, sino porque el acto mismo de crearlo era significativo. Era una declaración de valores, de qué consideramos importante. Elegimos incluir música de Bach, saludos en idiomas que pronto podrían extinguirse, sonidos de la naturaleza terrestre. No pusimos armas, no pusimos fronteras, pusimos lo mejor de nosotros. Nuestra creatividad, nuestra diversidad, nuestra conexión con el planeta que nos formó. Y ese disco viaja ahora en el espacio interestelar, protegido por su cubierta de aluminio y oro, resistiendo radiación que degradaría casi cualquier otra cosa. Dentro de 1.000 millones de años, cuando la Tierra sea muy diferente, ese disco aún preservará Johnny B. Good de Chuck Berry, el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, canciones de ballenas jorobadas. Es una forma de inmortalidad, no personal sino colectiva. La humanidad como especie, preservada en surcos de un disco de cobre bañado en oro, derivando entre las estrellas para siempre. Las señales extrañas del AACS nos recuerdan que incluso las máquinas más resistentes eventualmente fallan, pero el mensaje que llevan perdurará mucho después de que los transmisores se callen, mucho después de que las baterías de plutonio se enfríen, mucho después de que la humanidad misma podría haber desaparecido. Y quizás esa es la lección más profunda de las Voyager. No es sobre Júpiter o Saturno o el espacio interestelar. Es sobre nosotros, sobre nuestra capacidad de crear cosas que nos sobreviven, de dejar marcas en el universo que permanecen después de que nos hayamos ido. Las Voyager son monumentos, no de piedra en plazas públicas, sino de metal y circuitos en el vacío del espacio. Pero monumentos al fin, testamentos de que existimos, de que fuimos curiosos, de que construimos herramientas asombrosas y las enviamos a lugares imposibles. Los ingenieros seguirán trabajando en el misterio del AACS. Seguirán monitoreando las señales. Seguirán enviando comandos a través del abismo de 20 horas. Y un día, quizás pronto, quizás en años, las señales finalmente cesarán. Ese día será triste, pero también será celebración, porque habremos acompañado a estas naves extraordinarias en un viaje que superó todos los sueños. Desde el lanzamiento en 1977 hasta el silencio final en 2030 o más allá, habremos sido testigos de una de las misiones de exploración más exitosas en la historia humana. Y las Voyager continuarán sin nosotros, derivando en silencio. Testigos mudos de la vastedad, del cosmos, llevando su mensaje de una especie pequeña en un planeta pequeño que miró hacia arriba y se negó a aceptar que el cielo era el límite. Las señales extrañas son un misterio que podríamos no resolver antes del final. Pero no importa tanto como lo que las Voyager ya lograron. No importa tanto como el legado que dejan.
un legado de curiosidad, ingenuidad y alcance audaz hacia lo desconocido. Ese legado vivirá en cada futuro explorador que lance su mirada hacia las estrellas y pregunte, como lo hicimos nosotros, ¿qué hay allá afuera? Y en esa pregunta, las Voyager seguirán viviendo. Mucho después de que sus transmisores se callen. Mucho después de que seamos polvo de estrellas. Su espíritu de exploración permanecerá mientras haya humanos mirando hacia arriba y soñando con las estrellas. Y cuando ese día llegue, cuando la última señal se desvanezca en el silencio cósmico, habrá lágrimas en los centros de control. Ingenieros que dedicaron décadas sus vidas a mantener viva la conexión tendrán que dejarse ir. Aceptar que el viaje continúa, pero sin nosotros escuchando. Pero también habrá gratitud, porque fuimos afortunados. Afortunados de vivir en la era donde pudimos comunicarnos con exploradores en el espacio interestelar. Afortunados de recibir datos de un lugar donde ningún humano ha estado. Afortunados de ser testigos de uno de los mayores logros de nuestra especie. La Voyager 1 está ahora a más de 23.000 millones de kilómetros de casa. Cada segundo se aleja 17 kilómetros más. Cada año, la distancia crece en más de 500 millones de kilómetros. Es incomprensiblemente lejos y sigue alejándose. Y sin embargo, seguimos conectados. Por esa señal débil que cruza el vacío. Por los comandos que enviamos y que la nave ejecuta fielmente. Por el vínculo que mantiene esta máquina de 1977 como parte de nuestra civilización, incluso mientras explora más allá de nuestro alcance. Ese vínculo eventualmente se romperá. Las leyes de la física lo garantizan. Pero mientras exista, lo honraremos, escucharemos, aprenderemos y cuando finalmente se rompa, recordaremos.